Ya. Somos de nuevo. Usted me avisa y comenzamos. ¿Listo? ¿Sí? Sí, sí. Ya. La primera parte habíamos abordado cómo esta situación de la cuarentena puede generar tensión a nivel familiar. Abordamos cómo puede afectar a los niños, a los adolescentes, a los adultos y a los adultos mayores. Ahora la idea es poder trabajar y abordar qué hacer como para prevenir esta situación que no genere tensión en nuestro hogar y a la vez si ya se están presentando ciertas dificultades, cómo poder abordarlas. ¿Les parece? Ahora, acá lo primero y lo más importante es que tenemos que generar un entorno saludable al interior de nuestro hogar. Y estos son como puntos como, ahí como después vamos a abordar y detallar en mayor profundidad, pero tiene que ver en general con mantener una cierta estabilidad dentro de lo que más se pueda, dentro de las circunstancias que tiene cada familia, una actitud de contención, o sea, de empatía, de escuchar, de comprender lo que el otro le puede estar pasando, incorporar actividades dentro de lo que se puede y dentro de las digamos, de los recursos que tiene la familia de ocio, de autocuidado y una de las cosas más importantes es mantener las redes de apoyo a través de los hermanos de la iglesia, de la familia y de los amigos. Lo vamos a ir detallando. Primero, vamos a abordar cómo prevenir situaciones complejas en los niños. Eso vamos a empezar primeramente. Primero, tenemos que tener nosotros como papá una actitud que pueda transmitir calma y esperanza a los niños. Nuestros hijos nos ven a nosotros somos un modelo de cómo lidiamos las situaciones. Ellos van a ver, nos observan continuamente a nosotros e incorporan esos modelos para enfrentar ellos mismos lo que les está sucediendo. Si nos ven a nosotros que estamos más tranquilos, que tenemos fe, que estamos confiados, que oramos, que buscamos de la palabra, que tratamos de entendernos, de apoyarnos, ellos van a ver eso en nosotros y les va a transmitir paz y seguridad, que es lo que ellos necesitan. Como yo recién les inculcaba bastante, cómo nosotros como adultos gestionamos esta situación va a darnos luz de cómo esta tensión puede entrar en nuestro hogar y los efectos que puede ir generando. Entonces, primero hay que tener una actitud, conductas claras y concretas que transmitan calma y esperanza a nuestros hijos. Ha- Hay que hablar del tema. A veces hay una noción de que mientras menos se hablan de las cosas, menos genera estrés o dolor. Y es todo lo contrario. Los niños necesitan información, necesitan entender lo que está sucediendo. Ellos van a hacer preguntas y nosotros como papá tenemos que generar los espacios para que ellos tengan la confianza de preguntar sobre lo que está sucediendo. Hablemos, conversemos sobre lo que está pasando, expliquemos lo que está sucediendo, siempre de un punto de vista de confianza, de darles calma y estabilidad dentro de todo lo que está sucediendo. Eso obviamente va a depender de la edad de cada niño. No es la misma información que yo le entrego a un niño de 4, de 8 años que a un adolescente. Las preguntas que el niño me hace es mi indicador de cuánto él puede comprender. Si él me hace una pregunta, por ejemplo, mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué no podemos salir? Yo le puedo explicar y si él me sigue preguntando es porque él está entendiendo y su mente puede seguir acogiendo más respuestas. Pero si él ya no pregunta es porque hasta ahí nomás él quiere saber y puede entender. Entonces a mí las preguntas son la guía de cuánto mi hijo está entendiendo de la situación y cuánto él requiere. Obviamente el lenguaje tiene que ser de acuerdo a la edad de cada niño y las explicaciones de acuerdo a lo que él va a entender. Se establece mucho y se aconseja mucho establecer rutinas diarias.
el hecho de no estar asistiendo al colegio o no estar yendo a trabajar, quizá en el caso de algunos, altera obviamente la rutina. Pero es importante que los niños tengan estabilidad. La estabilidad a los niños les refleja y les da la seguridad que ellos necesitan para afrontar el estrés que conlleva todos estos cambios. Y mientras más estable yo mantengo mi rutina, más le doy a ellos la sensación de seguridad. ¿Qué hablamos de rutina? Quizás horarios eh, estables a la hora de levantarse, tomar desayuno, almorzar, a la hora de dormir, cuánto tiempo ellos ven tele, a la hora de almorzar, almorzar todos juntos, cuánto tiempo ellos tienen para jugar. Obviamente que este horario, las rutinas, tienen que ser flexibles. Si yo me genero una rutina demasiado estricta, me voy a frustrar porque no se va a poder cumplir y esa frustración va a aumentar la tensión que ya hay dentro del hogar. Entonces es importante ser flexible, el saber que quizás si un día no es un buen día y no estamos quizás con el ánimo o no nos sentimos como para hacer ese almuerzo nutritivo que nuestros hijos necesitan, no sentirse culpable porque le hacemos algo rápido, o no sentirse culpable de porque hoy día durmieron una hora más, o no se acostaron a las 9 como yo había establecido que había que dormirse. Hay que tener cuidado de no exigirnos en estos momentos, tener cuidado con los horarios que les ponemos en el estudio, que eso lo voy a abordar un poquito más adelante. Hay que tener horarios, hábitos y seguir manteniéndolos, pero a la vez también que estos horarios puedan ser flexibles y no generen mayor estrés. Hay que involucrar a los niños en las actividades dentro del hogar. Los niños desde muy pequeños lo podemos involucrar en el hacer el aseo de su pieza, el ordenar, el ayudar a cocinar, el colgar la ropa, el limpiar el patio. Los niños es necesario que uno ya los esté involucrando en las actividades que tienen que ver con ayudar en la casa, de hacerse parte de lo que conlleva el quehacer doméstico, entregarles hábitos de higiene, hábitos de ordenar su pieza y que estos puedan mantenerse como en horarios estables. Uno puede hacer incluso pegarles ahí en la pared de su dormitorio, si no saben leer, dibujitos de que ya en la mañana vamos a hacer esto, 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 en la tarde aquello, a los más grandes ayudarlo como con un horario establecido de su rutina, de lo que tienen que hacer. Ahora, otro punto que es importante, que tiene que ver con el control sobre las horas que tienen los niños con el uso de los dispositivos. Puede ser televisión, tablet, celular, videojuegos. Hay estudios que han señalado que los niños han aumentado el doble el uso de las horas en estos dispositivos durante la cuarentena, aún también en los adultos y en los adolescentes. Y esto es muy nocivo para el desarrollo de los niños. Estudios señalan que los niños antes de los 2 años no deberían tener acceso a ningún tipo de pantalla, ni televisión, ni celular, ni tablet, y que alrededor de los 3, 4 años podrían empezar a tener acceso, pero una hora máxima. E incluso a edades más grandes, el tiempo de exposición a este tipo de dispositivos siempre tiene que estar regularizado por los adultos, por los papás, tanto el tiempo que lo utilizan como en los horarios que lo utilizan. Así que hay que tener como mucho cuidado de no dejar que los niños estén muchas horas delante del televisor o que no tengamos control que ven en YouTube, que es como muy o mucho tiempo. En los adolescentes esto ocurre con mucha más facilidad por una dependencia que muchas veces se puede generar el uso de las redes sociales. Y ahí hay que tener cuidado cuando las horas que el niño utiliza en este tipo de tecnología no le deja disfrutar y a la vez acceder a otro tipo de actividades. Cuando deja, por ejemplo, de almorzar con los papás por estar encerrado en la pieza, cuando no hace sus deberes porque está pegado en el computador, ahí hay que tener cuidado y como papá nosotros tenemos el deber de normalizar esa situación. Y ligado a esto hay que tener y proteger a nuestros hijos sobre la sobreexposición a la información. Hay que tener cuidado de no tener la tele prendida todo el día,
de que ellos nos escuchen constantemente las noticias, de que no nos escuchen a nosotros conversar de ciertos temas un poco más complejos. Hay que tener cuidado cuánto acceso tengan ellos respecto a lo que está sucediendo. Y principalmente que el acceso a la información de lo que está sucediendo sea a través de ustedes y no de otras fuentes que puede generar más estrés que contención. Hay que tratar de ayudarlos a ellos a gestionar las emociones que puede estar generando la situación que está viviendo. Si el niño tiene miedo, no hay que retarlos por tener miedo, sino escucharlos para ver por qué tienes miedo, qué pasó, qué, qué te genera miedo, cómo te podemos ayudar para que ya no sientas ese miedo. Estás triste, lo que tú sientes es el enojo, quizás estás enojado porque no te dejé ver más celular, eso es lo que tú te sientes. A ver, pues lleguemos a un acuerdo, hay que hablar y ayudar y potenciar a que nuestros hijos hablen de lo que les está pasando. Los niños más pequeños, a través de sus conductas, nos muestran qué es lo que están sintiendo y cuáles son las emociones que ellos están viviendo. Aún no tienen la capacidad de transmitir o de transformar el lenguaje lo que ellos están pasando. Por ejemplo, un niño de 4 o 5 años no me va a decir, ¿sabes qué, mamá? Tengo miedo porque acabo de escuchar en las noticias que el coronavirus puede matar a personas de más edad y yo pienso en mi abuelita y eso genera mucho temor y miedo en mí. A un niño a esa edad no lo va a poder verbalizar. Entonces, ¿cómo va a demostrar esta angustia que él puede estar sintiendo? A través, por ejemplo, de ponerse más enojón, más irritable, querer dormir con ustedes, tener pesadillas, estar un poco más calladitos. Entonces, ellos a través de sus conductas nos refleja que algo está sucediendo. Por eso es tan importante que nosotros prestamos ojo, no solamente lo que ellos hablan, lo que verbalizan, sino también lo que a través de su conducta ellos nos tratan también de comunicar. Porque recién cuando son más grandecitos, ellos son capaces de hablar sobre lo que les está sucediendo. Antes, a través de su conducta y su lenguaje, para reflejar cómo están abordando esta situación. Y en ese caso, en ese sentido, hay que promover que ellos sean capaces de expresar lo que están sintiendo. Puede ser a través del dibujo, del juego. Hay momentos cuando uno en la noche se puede acostar con ellos para, se da como ese contexto para que ellos pudieran hablar un poquito de lo que les está pasando a través de cuentos. Por ejemplo, en internet hay varios cuentos que sirven para explicar la situación que estamos viviendo a los niños y que también ayudarlos para que ellos hablen sobre también cómo ellos se pueden estar sintiendo. Uno a través del cuento le puede preguntar, mira, la niña del cuento, ¿cómo crees tú que ella se siente? ¿Qué crees que ella tiene miedo? ¿Por qué crees tú que ella tiene miedo? ¿Cómo la podemos ayudar para que ella no sienta miedo? ¿Y tú alguna vez has sentido miedo? ¿Cómo yo te puedo ayudar para que no sientas miedo? Tratar de explicarle lo que ellos están sintiendo es normal, que es normal sentir temor, que es importante hablar de lo que yo me siento y entregar como padre esa apertura de conversar sobre lo que nos está pasando. Yo recién les dije, eso de no hablar, mientras no se habla, eso como que no existe y se guarda, eso es lo más malo. Mientras más hablo y más abordo sobre un tema, es más fácil que se dé esta apertura. Y si yo hablo de lo que tengo miedo, yo lo saco y la otra persona me puede ayudar y entender mejor de lo que a mí me está pasando. Hay que ayudar a los niños a mantener contacto con los familiares. No solo le ayuda, por ejemplo, a los abuelitos a recibir las llamadas o videollamadas de los niños, sino a los niños también les sirve mucho el mantener este contacto con la familia que no está dentro del hogar. Tenemos la tecnología que ha sido de gran utilidad, las videollamadas, es que se puedan tener contacto con los amiguitos a través del juego, a través de también usar de forma positiva los dispositivos para que ellos sigan manteniendo dentro de lo que se puede el contacto con las personas importantes que son para ellos. Ahora, hay
distintas realidades con respecto al programa de educación que están teniendo los niños en estos momentos. Hay colegios que tienen clases online todos los días, hay colegios que mandan guías, hay colegios que mandan pocas guías, hay colegios que están mandando un montón de guías. Y una realidad que cada familia tiene que ir amoldándose. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda? No estresemos más a los niños de lo que ya la situación está. ¿Eso qué quiere decir? Yo no puedo tener como la utopía de que mi hijo tenga que estudiar de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, como era en el colegio, y tratar como de, perdón, de implementar las mismas características del colegio a la casa. Cuando claramente no es así, es otro contexto. Los niños que son pequeños, preescolares, o hasta los 8 años, máximo mantienen la concentración 45 minutos. Más allá de eso, ellos se van a distraer, se van a querer hacer otras cosas. Entonces, lo que uno tiene que tratar de organizarse, cosa de que máximo a esa edad sean 45 minutos de estudio y con pequeños lapsos de descanso en el caso de los niños que son un poco más inquietos o que les cuesta un poco más permanecer atentos a lo que le estamos entregando. Y con los niños más grandes puede ser 1 hora, puede ser 45 minutos en la mañana, 45 minutos en la tarde, pero que no sea una sobrecarga de estudios en un ambiente a donde ya es distinto. Y como yo les decía, por las capacidades de los niños, más de 45 minutos no les va a entrar. Se van a empezar a irritar, se van a empezar a aburrir, y todo lo que hemos tratado de abordar no les va a ser muy útil. El espacio, ojalá buscar un lugar a donde ellos puedan concentrarse sin mucha bulla, tratar ahí uno de acomodarse dentro de la realidad de cada familia, de dar un contexto que sea agradable y ameno para empezar como a trabajar. Tengan presente que la mayoría de los niños vincula las tareas como algo negativo. Y entonces uno que les diga, ya es hora de estudiar, no, ellos no vamos a tener niños que digan, ay, qué genial, qué lindo, es hora de estudiar, sino que van a poner una cara, no lo van a querer hacer. Entonces ahí empieza un momento, una situación de conflicto. No sé qué se puede hacer, hay que tratar de motivarlo para que no sea algo tan tedioso. ¿Cómo los puedo motivar? Podemos hacer ahí como ciertos tratos, acuerdos. Tú tienes tu hora de estudio y tú tienes tu hora para jugar al- a la Play. Entonces, si tú lo haces, cumples con esto, tú tienes este beneficio. Entonces, si tú tenemos tantas horas de estudio, 45 minutos de estudio, entonces cuando tú termines, tú vas a tener tu tiempo de descanso, que va a ser el tiempo para ver tele, por ejemplo, o para jugar. Para que ellos vean también que hay deberes y también ellos tienen la posibilidad de juntar mis deberes con consecuencias positivas cuando yo cumplo con las normas. Ahí es importante, como le decía recién, el de transmitir las rutinas y tener hábitos saludables también. Esas mismas recomendaciones las podemos utilizar también con los adolescentes, con la diferencia que con los niños más pequeños uno puede dar una orden o establecer ciertos límites y los niños tienden a acatarlas con mayor facilidad. En el caso del adolescente, por la etapa de desarrollo que tienen, muchas veces los acuerdos no son tan rápidos y ellos necesitan esto de tener cierto control sobre tu tiempo también. Y lo que uno puede hacer es no ser tan imperativo, sino llegar a acuerdos con ellos. Por ejemplo, uno necesita que estén 1 hora, por ejemplo, en la mañana estudiando. Entonces uno puede llegar a acuerdos con ellos y les puede decir, mira, yo necesito que tú estudies 1 hora y tú puedes elegir en qué horario ocupas esa hora. Si a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11, tú organízate. Pero en la mañana tú tienes que estudiar 1 hora, hacer acuerdos con ellos para que ellos también sientan que se está considerando su opinión y que dentro de todo también pueden regular su tiempo. Ahí con los adolescentes no sirve mucho como lo imperativo, sino en general sirve cuando uno
se comunica con ellos, intenta llegar a un acuerdo, digamos, puntos en común, y a la vez también no solo acuerdo, sino qué va a pasar si no se cumplen ese acuerdo. Porque yo puedo con mi adolescente conversar, puedo guiarlo en ciertas cosas, pero también él tiene que entender que hay consecuencias cuando no se establece o no se cumplen con las normas. Y esas consecuencias se tienen que hablar con anticipadamente, no en el momento del conflicto. Ya, si yo quiero que tú estudies 1 hora, si tú no cumples con ese horario, va a haber tal consecuencia. Entonces ya el adolescente sabe que tiene 2 posturas. Elige esto, elige lo otro y sabe cuál va a ser la consecuencia de que conlleva no seguir esa regla. Puede ser una consecuencia positiva, ya como tú estudiaste, entonces ahora tienes permiso para que tú gastes 1 hora en el tiempo que tú quieras, pero como tú no cumpliste, entonces esos minutos que tú no estás cumpliendo se te va a quitar del horario que tú te habíamos acordado que tenías como para trabajar o para meterte en las redes sociales. Entonces ahí establecer normas claras, pero a la vez también consecuencias de que si esas normas no se cumplan. Y eso se ve antes del conflicto, no cuando el niño o el adolescente no ha cumplido en ese momento lo que nosotros le indicamos. Este punto yo creo que quería abordar, en el caso y lo puse aquí en el adolescente, la función de la familia en sí es importantísima. Nosotros como papás somos el referente protector de nuestros hijos. Nosotros somos encargados de entregar valores a nuestros hijos. Y como cristianos somos los encargados y tenemos la responsabilidad ante Dios de cómo criamos a nuestros hijos. Y a la vez también somos los encargados de disciplinarlos. Tenemos esa parte valórica, pero también esa parte de disciplina. Y ahí donde la comunicación que yo establezco con mis hijos es súper importante. Acá en la pantalla que yo les compartí, hay 4 estilos de crianza. Yo los voy a describir y yo quiero que sean como súper autocríticos y digan en cuál de estos 4 se sienten más identificados. A veces puedo sentir como que hay un 80% esto, un 20% esto, pero en general la mayoría de los papás vamos a entrar en una de estas categorías. Quiero que así como que sean bien autocríticos y sean, ya, sí, yo comparto 100% estas características. Primero, tiene que ver con el estilo autorizativo. ¿Qué tiene que ver este estilo? Primero, el estilo autorizativo mezcla 2 cosas. Uno, lo que tiene que ver con el tema de yo converso con mis hijos, razono con ellos, me siento a conversar sobre situaciones que están pasando, quizás si cometió un error, me junto con él para ver qué es lo que está sucediendo, llegar a un entendimiento de lo que está sucediendo, dialogo con él, lo escucho, trato de entender lo que le está pasando. A veces los adolescentes tienen prioridades que para nosotros no es ninguna. Nosotros decimos, uy, ¿cómo se expresa por tan poco muchas veces? O como que alguien no le puso el like a una foto, para ellos como que terrible. Y para nosotros nos olvidamos muchas veces que también fuimos adolescentes y que para nosotros en estos momentos, en esta altura de nuestra vida, no nos genera mucho conflicto, para ellos sí lo son. Entonces tenemos que aprender también a entender a lo que a ellos les sucede y lo que ellos viven también. A pesar que nosotros por dentro decimos, uy, ¿cómo se puede, si se estresa tan poco, qué será cuando sea adulto? Pero tenemos que entender para ellos si es importante y necesitan de nosotros tener ese como retroalimentación que también nosotros les entendemos. A pesar que quizás no compartimos 100% su postura, pero sí tratamos de entenderlo. Ese es como el estilo autorizativo, pero no solo el estilo autorizativo genera comunicación con el hijo, sino que también lo une
con métodos de crianza con respecto a las normas y a las consecuencias de no cumplir con las normas. Entonces, por un lado, converso con mi hijo, le busco razonar sobre lo que está sucediendo, le explico por qué yo espero que se comporte de la forma que tiene que comportarse, pero a la vez establezco normas y establezco consecuencias si esas normas se cumplen o no se cumplen. Si yo establezco una norma y se cumple, hay beneficios, pero si esa norma no se cumple, hay consecuencias. Así yo junto y doy y enseño a mi hijo que todas mis conductas tienen consecuencias. Y yo tengo que hacerme responsable de esas consecuencias. Y eso es parte del proceso de madurez que tenemos que cada uno ir aprendiendo a medida que vamos creciendo. Ese es el primer estilo. El otro tiene que ver con el estilo autoritativo, que son aquellos padres exigentes, que se comunican con sus hijos más que nada demandando, exigiendo, retando. Muchas veces les hablan de mala forma, prestan muy poca atención a lo que el niño o el adolescente está sintiendo, está pensando. No le ponen atención a sus opiniones. Se hace lo que se dice, lo que yo digo, porque soy el papá, y si yo digo esto, se hace. No dejo o no abro la apertura para que mi hijo también pueda opinar. Es el estilo autoritativo. El otro es el indulgente. Es aquellos papás que conversan con sus hijos, razonan con sus hijos, los aconsejan, hablan, pero no asocian con normas ni consecuencias ante no el cumplimiento de esas normas. Son como esos papás que dicen, yo soy amigo de mis hijos. Mis hijos me cuentan mi todo. Yo sé con quién anda, con quién sale, qué hace en las redes sociales, qué tiene problemas que tiene. Somos, pero súper compadres. Pero no asocia lo que tiene que ver que existen normas y tampoco que hay consecuencias si esas normas no se cumplen. Y el último tiene que ver con el estilo negligente, que ahí me faltó la I. Son papás que no ponen atención a sus hijos, básicamente. Les dejan hacer materialmente, por ejemplo, entregarle todo lo que sus hijos quieren, o no entregarle lo que necesita, no prestarles atención, no escucharlos, no comunicarse con ellos. Esos son papás negligentes, papás no presentes. Yo me imagino que ahora que escucharon los 4 estilos, yo creo que cada uno tiene que haberse sentido un poco reflejado frente a cada uno de estos. Y también entender que como el estilo que yo utilizo va a reflejar la forma en que yo crío a mis hijos y puede generar dificultades. ¿Por qué? Porque el estilo autoritativo, indulgente y negligente ocasiona daño en la relación entre los padres e hijos. Obvio, el negligente no establece una relación ni de afecto ni de normas. El indulgente establece afecto, pero no entrega normas, no entrega guía ni valores. El autoritario entrega normas, pero no da afecto. La otra parte que tanto se necesita con los niños. No contiene, no empatiza con lo que el niño necesita o el adolescente. Mientras que el autoritativo trata de mantener un equilibrio entre ambas cosas. Trata de entregar afecto, orientación, guía, contención, pero a la vez establece normas y busca que si esas normas no se cumplen, hay consecuencias, y si esas normas se cumplen, también hay consecuencias positivas para nuestros hijos. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? ¿Sí? Pasamos de lo que es niño, ahora nosotros como adultos, porque hablamos harto de cómo podemos apoyar a nuestros hijos, pero dijimos bien que sí, que sí, que si yo no estoy bien, si yo no estoy tranquila, si estoy demasiado preocupada, ansiosa, si estoy peleando mucho, si estoy irritable, eso va a afectar la relación que establezca con mi esposo, va a afectar la relación que establezca con mis hijos. Voy a ser quizás menos tolerante a un problema de conducta,
Antes quería quizás ser más empática cuando no hacían las cosas al momento que yo quería, podía controlar mejor la situación, pero si yo ahora no estoy bien, estoy más estresada, más ansiosa, va a hacer que ya no tengo las mismas herramientas que antes para enfrentar ciertas situaciones. Así que hay que ir partiendo por casa, de que uno también ver cómo uno está y analizarse también. Estoy bien, estoy tranquila, porque mientras yo estoy bien, yo estoy tranquila, voy a poder transmitirle a mis hijos también esa tranquilidad. Hay un tema importante aquí, yo sé que es súper difícil y depende mucho de la realidad de cada familia, que tiene que ver con el tema del respeto de los espacios. Todos nosotros necesitamos obviamente la compañía, la contención de los otros, pero también hay personas que necesitan su espacio, les gusta estar sola en algunos momentos. Y hay que ser empático con lo que la otra persona también necesita y respetar esos espacios que esa persona necesita de intimidad. Más aún en los adolescentes. Ellos están en una etapa donde también son como más recelosos de su intimidad y también hay que ayudarlos y empatizar con lo que ellos necesitan y establecer acuerdos también. Es distinto que yo le diga, no, ay, dejo que mi hijo esté todo el día encerrado en la pieza porque voy a respetar su privacidad. Hay muy distinto que diga yo, sé que mi hijo adolescente necesita su espacio, pero también establezco acuerdos con él, como por ejemplo cuántas horas, cuánto tiempo puede permanecer en su pieza, lo importante que compartir con el resto de la familia. Son acuerdos que se hacen y tener en consideración también lo que se siente. El esposo o la esposa también puede necesitar momentos de soledad. La mamá que quizás no está trabajando en la casa o no está trabajando, pero también trabaja con todo lo que hacer en el hogar, necesita tiempo para descansar y ahí necesita el apoyo, en este caso del esposo o de otro familiar que esté en el hogar, para que se puedan ir alternando ciertas responsabilidades, porque es agotador claramente. Y si yo no descanso, si yo no me doy un tiempo para un poco alejarme de la situación, voy generando mayor tensión. Entonces ahí como pareja hay que apoyarse mucho en esta situación y si la persona no tiene su pareja al lado, su esposo, su cónyuge, buscar ayuda dentro de la familia, dentro de la iglesia, que puede servir de apoyo frente a esta situación. Aquí otro punto que es súper importante y lo que reflejé recién, es que tengamos cuidado con la fuente de información que tenemos acceso. Tengamos cuidado de mucho utilizar las redes sociales, de tener todo el día prendido el televisor, de ver constantemente las noticias, estar constantemente bombardeándonos de información. Claramente es necesario estar informados, pero la sobreinformación genera más angustia. Así que se aconseja, y hay personas incluso más sensibles que otras frente a esta situación, y ellos delimitan, no, voy a tratar de no ver tanto porque esto a mí me angustia. Entonces es importante tener cuidado cuánto tiempo y cuánta información accedo. Y no solo el tiempo, sino también la fuente de donde yo estoy buscando información. Sabemos que las redes sociales están llenas de información falsa, que solamente desinforman y genera más angustia. Hay que tener cuidado ahí. Como adulto también es ser eh, cuidadoso con las rutinas que establecemos. Yo sé que en la tele o en otras, generalmente van sacando hartos tips de cómo lidiar frente a la situación. Tips que son como bien buenos en el sentido de tener cuidado de, por ejemplo, cosas tan básicas como no andar con pijama todo el día, cambiarme ropa, tener rutinas en mi alimentación, no pasarme el desayuno o no almorzar, porque quizás estoy sola, entonces ¿qué tiene de malo ese almuerzo a las 2, a las 4? Total, no hay nada, no tenemos que cumplir horario, pero el desorden genera desorden en mi interior. Y todo lo contrario, un espacio ordenado, limpio, va a generar en mí calma y tranquilidad y a la vez un orden interno. Entonces es importante que yo mi espacio busque mantener el orden dentro de las circunstancias o dentro de la herramienta que yo tenga. Seguir manteniendo una rutina de cambiarme ropa, de las horas de tomo desayuno, si me gusta hacer ejercicio, ver cómo lo puedo hacer en mi hogar,
Si tengo que trabajar, lidiar, tratar de generar dentro de todos estos inconvenientes una especie de rutina que me ayude a tener mayor control y a la vez también más tranquilidad, que no se vuelva todo un caos. Entonces, la mejor manera de luchar contra el caos es obligándonos a ser más disciplinados. Y si a mí me cuesta ser disciplinada, tengo que hacer que cosas externas me disciplinen a mí. Y de esa forma yo voy adquiriendo ese hábito también. Uno puede ocupar estrategias de manejo de estrés que quizás en otras oportunidades me sirvieron. Quizás algunos de ustedes han tenido que vivir la muerte de algún familiar o vivir situaciones anteriores, pérdida de trabajo, problemas económicos, y han aprendido como familia a superar esa situación. Utilicen esas mismas herramientas que en algún momento les sirvió, utilízanos ahora para lidiar con lo que está sucediendo. Y algo muy importante, sigan manteniendo el contacto dentro de su, no solamente de su núcleo familiar, obviamente de lo que están viviendo en el hogar, sino de los abuelitos, de las otras familias que necesitan, nosotros necesitamos de ellos y ellos también necesitan de nosotros. Gracias al Señor tenemos la posibilidad de la tecnología, de mantenernos en contacto y comunicados, y eso de verdad es una gran ayuda, por ejemplo, para los abuelitos que están solos, abuelitos que quizás antes de esto pasaban días o muchas horas en el día con sus nietos y de un momento a otro ya no los ven hace un mes, 2 meses, y eso les afecta. Entonces, preocúpense, por ejemplo, que sus hijos los llamen, una videollamada, llamemos a tu abuelito, hagámosles algo especial, una sorpresa, para que a la vez también se sigan manteniendo estos lazos a pesar de la distancia. Activar redes de apoyo es más nocivo cuando la familia está sola o cuando la mujer está sola, el cónyuge está solo y no tiene una red de apoyo. Tan importante en estos tiempos es la red de apoyo que se genera al interior de las iglesias, como centro de apoyo espiritual, contención emocional y también, obviamente, contención económica, ayuda económica. Es importante generar estas redes de apoyo en la iglesia, dentro de nuestra familia y dentro de nuestros hermanos. No tengamos vergüenza de pedir ayuda, de decir, yo esta situación quizás me está sobrepasando y necesito conversarlo con alguien. Necesito hablar con mi pastor, necesito hablar con mi líder. Esta situación me está generando mucha ansiedad. Necesito que me orienten. Lo más importante es reconocer que una de las no lo está pasando bien, pero no solo reconocerlo, sino dar el paso de pedir ayuda o de hacer algo que me permita salir de la situación que yo estoy viviendo. Yo sé también que hay personas que vienen de antes con algún trastorno psicológico, quizás crisis de angustia, depresión o enfermedades médicas importantes. Aquí es esencial que no se corte la continuidad de estos tratamientos. Si yo soy hipertensa, yo me tengo que seguir cuidando y tengo que seguir tomando mis medicamentos. Tengo que seguir controlándome, tengo que seguir yendo al médico, si soy diabética o tengo otro tipo de enfermedad, pero a la vez también si sufro de depresión, si me han diagnosticado un neurólogo, un psiquiatra, y yo he ido y estoy con medicamentos y por esta situación he tenido que dejar de asistir, vuelva a retomarlo. Lo más perjudicial es romper un tratamiento que ya se está iniciando y peor aún cuando este tratamiento es medicamentoso. Es muy perjudicial cuando una persona por su cuenta deja de tomar los medicamentos que se le prescribió o al contrario no los deja de tomar, sino que empieza a aumentar la dosis. Es súper nocivo, ¿por qué? Porque puede aumentar los síntomas que ya habían tenido. Entonces, una manera también de ser responsable con uno mismo y también con la responsabilidad de los otros que dependen de uno, es que también uno se cuide la salud física, pero también la salud mental. Y si yo de antes tengo algún problema, tengo que seguir manteniendo esa orientación hasta ahora. Ahora vamos a dar la oportunidad
de ocupar estos espacios para abordar preguntas, inquietudes que ustedes tengan de antes o les haya surgido a partir de lo que estamos conversando. Así que vamos a ver aquí de manera ordenada cómo lo podemos hacer para que todos nos podamos escuchar y pueda ser como bien organizado. ¿Les parece? ¿Alguien quiere comenzar con alguna duda o quizás complementar algo que quizás yo no dije y le gustaría como retomar? Sí, siéntase con la libertad de hacerlo. Por acá, Marisol. Marisol, Quería consultar respecto, bueno, yo tengo 2 hijos. ¿ya? ¿Qué edad tienen Y tus hijos? es que ese es el punto. Hay una diferencia de 7 años entre ambos, Ya, ¿ya? 10 y 17. ya. Entonces, nosotros tenemos medianamente establecida una rutina, no estructurada rígida, sino que se adapta al día, pero obviamente igual tengo ciertos problemas con que las rutinas por los intereses son distintas entre el Me imagino. adolescente y el menor, entonces a veces me genera conflictos que ellos lo sienten como injustos. Ya. Por ejemplo, hay un plazo más largo para uno que para otro en cuanto no sé, Estudio, me al imagino. estudio, al horario en que se van a acostar, no sé, y hay cosas que obviamente por la diferencia de edades Es generan roces, distinto. o Mm, que, claro, y quisiera un poco saber cómo enfrentar eso, porque en realidad no es bueno generar un estrés en esta etapa, en estos momentos. Debo mm, acotar que además nosotros estamos viviendo un proceso de duelo de 11 meses, fallecimiento de mi esposo y papá de mis hijos. ya. Entonces también es un ambiente distinto. Y el Mm, encierro también, o este tiempo también ha generado digamos, cierta repercusión en esa parte, porque igual me estamos imagino. solos, que en otros momentos siempre estuvimos acompañados. Esa es mi consulta. Ya. Aristas. Mira, primero, el pensar que no va a haber conflictos con mi esposo, con mi esposa, o en este caso con nuestros hijos, es como muy utópico, en el sentido de decir que o pensar que nunca va a haber problemas. Los problemas siempre van a estar presentes, los conflictos van a estar presentes. En los niños es, es normal que existan a ratos conflictos, problemas, envidias, celos entre ellos. El tema es cómo lidiar con eso. Por eso, primero hay que partir por eso, de no estresarse, el pensar que el hecho de que mis hijos quizás pelean o comienzan a tener celo o ciertas rivalidades, eso da pie para que algo más malo quizás pudiera estar sucediendo. No, los conflictos van a suceder, y más aún entre los hermanos. Se dice que las relaciones que yo establezco con mis hermanos son las primeras como indicios de sociabilización que yo establezco. Yo con mi hermano aprendo a pelearme, a perdonarme, a resolver situaciones. Entonces, si tus hijos tienen estas dificultades, que obviamente que se van a dar más aún por esta lejanía de edad que ellos tienen diferentes intereses, es que tú abordes esa situación con ellos. Puedes abordarlo de manera separada o incluso también hablando cada uno con ellos sobre por qué sienten que esto es injusto, cómo se sienten frente a esto y establecer quizás acuerdos para poder como lidiar con esta situación. Pero ahí tienes como tener presente que estas cosas pueden suceder y te van a suceder. Va a pasar esta situación, quizás más adelante pueda ser otra, pero yo cómo manejo esto, a mí me va a ayudar que si esto permanece como planito o va aumentando y va generando como mayor conflicto. No sé si te sirve lo que estamos conversando. Sí, en realidad agradezco. Yo también tengo muchos momentos de conversación ¿Ya? entre ellos, entre los tres o en forma separada.
sí de repente cuesta lidiar con algunas situaciones puntuales, porque igual hay otros estrés o estrés externos que llegan a nosotros que tienen que ver Sí, con el trabajo, el estudio, no sé, sí. muchas cosas que también hacen presionar la familia. Yo creo que todos vivimos o todos estamos viviendo en parte esto. O se Entonces, mezclan situaciones también. Por también emociones y ejemplo, sentimientos. eso, puede ser que tu hijo esté enojado y esté irritado por algo y lo manifiesta en ese conflicto con el hermano, pero si uno indaga bien, no es lo que realmente lo está molestando. Entonces ahí es importante en los momentos que tú tienes de conversación con tu hijo para saber qué es lo que puntualmente lo está enojando. Esa injusticia quizás él siente o es que realmente son varias cositas que se le ha ido juntando y está explotando o lo está manifestando en este tipo como de conductas con él. Marisol, ¿tienes algo más que acotar? Gracias, muchas gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna consulta o para complementar lo que estamos conversando? Acá, Paloma. ¿Tania? ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Ah, ya. Tania, primero gracias por esta charla, gracias por su generosidad de compartirla con nosotros. Y yo tengo una consulta acerca de los cambios de conducta en los pequeños, en los niños. Yo tengo 2 hijos, pero uno de ellos tiene 8 años. Eh, hace como 2 semanas, un poquito más, empezó con un tic nervioso. Ya, Tiene un pestañeo constante en las pestañas, pestañea mucho, y yo hago eso mucho, pero aparte de eso, tiene ahora un gesto en la nariz y mueve la cabeza, así ya, como quitándose algo así de la cabeza. Entonces yo le he preguntado qué le pasa, que por qué hace eso. ya, Entonces él me dice que es como que necesita mirar mejor, ver mejor. A todo esto, él también está con estudios online ya, y ha estado también expuesto a un estrés porque nosotros también vivimos un duelo hace ya, poco y hubo un poco de cambios en nuestra casa, en nuestra rutina familiar. Entonces, un sobrino falleció y mi hermana se vino a vivir con nosotros para ya, poder contenerla y todo un cambio en nuestra rutina. Entonces, él estuvo súper bien como normal, pero mi hermana después ya se tuvo que ir porque tuvo que empezar su proceso de desligarse un poco. Y la vemos todavía, pero ella se fue de nuestra casa, entonces hubo otro ya, cambio. Y aparte de eso empezó a tener clases online, entonces ahora está con este tic, que yo estoy preocupada porque es muy evidente, es un cambio ya. muy grande, muy drástico que la tengo. Entonces ese me consulta qué pasos podría hacer o Mm. en qué podría yo tomar atención. Sí, lo que tú estás como nombrando es algo como muy importante que los papitos se den cuenta. Cualquier cambio de conducta de nuestros hijos hay que prestarle atención. Sí, Y ahora, estos tics que él tiene, claramente están dentro de conductas que sí hay que prestar atención ya, y que no, un poco se salen de lo que uno pudiera esperar frente a un proceso como de adaptación, frente a alguna situación de estrés. Entonces yo creo que en el caso como de tu hijo sería importante evaluarlo bien, si es un ya, tema psicológico o neurológico, porque ya es una conducta que es importante de evaluar ya. y Entonces tú me no, aconsejas sí, de que los veas, un porque psicólogo o un neurólogo. puede ser ambos. El Ya, primer, ¿nunca habías llevado a tu hijo a un neurólogo? ¿Él no tiene antecedentes anteriores? no tiene ningún antecedente, incluso, Ya, nunca ha hecho pero esto. ¿Mm?
él lo que tiene sí es que es muy, yo encuentro, yo encuentro que es súper normal, pero también encuentro que es muy sensible Ya, a las emociones, por ejemplo, no es que llore fácilmente, sino que él percibe fácilmente las emociones de otros. ya. Entonces yo creo que también puede haber afectado Sí. todo lo que pasó, todo el cambio drástico Mm. en Como las yo les rutinas. decía recién, los niños no verbalizan lo que les está sucediendo, sino que ellos a través de su conducta van manifestando lo que les está pasando. Y muchas veces de esas conductas son estos cambios más visibles, que quizás están más tristes, más decaídos o más irritables, pero también pueden presentar estos cuadros somáticos que nosotros le llamamos tic, Ya, cambios alimenticios, de sueño. Entonces es importante que estas conductas uno no se deje estar, sino que ya, la observe y busque como orientación. ok, ya. Gracias, gracias. Voy a hacerlo, voy a buscar Ya. orientación. Muchas gracias. Parece que Paloma parece que levantó como el brazo recién parece, ¿cierto? Hola, ¿me escucha? Sí, la escucho súper bien. Ya, mire, yo me llamo Noelia. Ah, ya. Soy suegra de Paloma. Ah, ok. Y ya, la suegra de Paloma. Y todo, me yo primera vez que estoy haciendo Espérame, voy a buscar el zapato. nuevo. Y le doy gracias porque la Corto. charla que dio de los 5 hijos, 2 casados. Ahora sí la escucho. ¿Me escucha? Recién se escucha? estuvo súper cortado. Corto. Mejor empieza de nuevo. Ya, a ver, ¿me escucha Ahora sí bien? la escucho. Sí, ahora sí. Ya. Mire, yo me llamo Noelia, soy suegra de Paloma. Yo tengo problemas con mi Lolo de 16 años. Tiene 15, el Ya. domingo cumple 16 años. Yo tengo 5 hijos, los cuales nunca tuve problema con los 4. Ellos son de la misma edad, entonces se dan cada 2 años y cero problemas. Pero sí con Joaquín, que es el más alejado, porque la que viene antes del Joaquín tiene 21 años y va a cumplir 22. Ya. Entonces igual hay una diferencia. Pero ella tampoco vive conmigo, o sea, no vive acá en la casa. Joaquín siempre ha sido un niño alegre, cariñoso, y de que empezó el tema de la crisis social y pasó esto del coronavirus, hoy ha sido tremendo, ha tenido un cambio tremendo, así, Ya. se ha puesto irritable, yo he tenido que estarlo retando para que salga de la pieza, para que haga vida más familiar, porque él ha afectado mucho. Él lo único que quiere es entrar al colegio. Él no tiene amistades, sus amistades eran en el colegio y él pertenecía a Scout. Él estudia en el Don Bosco, acá en Antofagasta, y era feliz en el colegio, era su entorno. Él iba a su colegio y llegaba contento a su casa, y como digo, pertenecía a Scout también, y teníamos una vida así como bien activa. Y todo esto le afectó mucho el hecho de perder todo eso. Idiota, reclama cuando hace las cosas. Yo soy una persona bien, me gusta conversar con mi hijo y llegar a acuerdo, pero a la vez también soy bien autoritaria. Soy una persona que cuando no me gustan las cosas, ellos saben, yo a mi hijo, a todos, soy la madre que les tiraba los zapatos, o sea, yo ese tipo de mamá. Por eso cuando sale ellos, mi hijo se ríen, porque yo fui así, aparte los crié sola. Entonces yo tengo sí una relación de 8 años para 9, pero yo a mi hijo los crié sola. Entonces fui súper, aparte de estar con ellos apoyándolo en la parte, en todo aspecto, incluso está la parte espiritual, nosotros, ¿cómo le puedo decir? No tuve problemas con los mayores, pero Joaquín sí, está muy irritable. Yo Ya. no soy de videojuegos, yo no le he regalado Play, nada, porque no soy de esa onda, ¿me entiendes? No soy, bueno, con lo que está pasando también, yo generalmente no veo noticias,
No pesco noticias, prefiero ver una película que tenga como contenido o programa, por ejemplo, me encanta el Discovery, como programas que de cultura, pero trato lo más menos ver noticias, de enterarme lo más menos de lo que está pasando, ¿me entiendes? Como lo justo y necesario. Entonces, pero me preocupa mi hijo, me preocupa mucho porque él el año pasado se hizo unas amistades con un grupo de personas y a mí no me gustó lo que vi en ese grupo, y yo le quité el teléfono porque tampoco yo le regalé el teléfono, fue mi hija, pero ahí tuvo un grupo de personas que a mí no me gustó. Entonces yo conversé con él, llegamos a un acuerdo, pero resulta que después lo vi de nuevo conectado en ese grupo y yo ahí accedí, le quité el teléfono, o sea, le dije que con eso había perdido la confianza y lo quité. Hasta el día de hoy no se lo ha pasado. Y eso le afectó mucho, o sea, el hecho de que yo le quité así como las amistades de raíz, que para mí no eran amistades porque era gente que él conocía por redes sociales, no era gente real, que yo le decía que él tenía que tener amistades, gente real, gente que él lo viera, tuviera contacto, no personas por redes sociales, que yo no las conocía y uno no iba a saber qué tipo de personas eran. Entonces, todo eso hizo en él como una pequeña rebeldía. Entonces, yo lo que quiero es que no se me escape eso de él, porque mi hijo es una muy linda persona. Es súper cariñoso, él en el colegio Buta, todos lo quieren porque es súper servicial, pero no quiero que se escape, ¿me entiendes? Y está irritable, si está irritable, mal genio, uno le pide algo, contesta, y él no era así, no era así, entonces he tenido que estar lidiando y me está haciendo poner a mí autoritaria. Está Al hecho generando de no ahí... del hecho de no llegar a escucharlo. Porque me da rabia, o sea, me molesta su actitud, me molesta su actitud. Entonces me pongo pesada también. Y yo no soy así, o sea, no es mi forma de ser. Pero me molesta eso, entonces, por eso digo yo, a mí me gustó mucho esto, porque igual uno va recapacitando, va viendo cosas. Tengo hartas redes de apoyo. Tipo, yo soy católica, yo pertenezco a la Iglesia Católica, pertenezco al grupo ALEME, que es Mamás en el Encuentro en el Espíritu. Hay un grupo de apoyo muy grande, que nosotros siempre estamos unidos en oración, siempre nos estamos conteniendo y todo el tema. Tengo eso, pero sí, y también lo que me preocupa, como digo, más es el tema de mi Lolo, porque no me gustaría que, no se me escapó ninguno de las manos, no me gustaría que el menor le pasara algo, ¿me entiende? Que fuera un niño, no quiero un niño, no me gusta el niño rebelde, no me gusta el niño contestadores, no me gusta eso, no me gusta, yo soy súper, ahí yo exploto, realmente yo exploto. Sí, me imagino la inquietud que tiene usted como mamá, y es como súper comprensible cuando se dan estos conflictos con hijos que son adolescentes, y más aún en esta etapa a donde anteriormente nosotros, si nos quedábamos encerrados, no teníamos contacto con nadie más, pero ahora los niños están encerrados, pero tienen contacto con todo el mundo. Y ahí un poco se hace difícil de ir manejando ciertas situaciones, y se nos hace como papá un trabajo un poco más cuesta arriba, quizás con las responsabilidades y los problemas que tenemos que lidiar. Ahí usted dijo algo que es algo bien importante. Cuando decía, él se pone irritable, él contesta mal, entonces eso genera algo en mí, genera en que no me gusta que me hable de esa forma, yo también me enojo, y he terminado también como contagiándome con las emociones negativas que él genera, y se la devuelvo a él. Y eso es como la primera etapa, podríamos decir, cuando ya empiezan a pasar problemas relacionales entre papá e hijo. Y eso hay que cortarlo, ¿en qué punto? En que nosotros tenemos que tener cuidado de no ser un espejo de las emociones de nuestros hijos. Nuestros hijos, generalmente, cuando no están de acuerdo con alguna norma, se van a ir al choque. Y si nosotros nos contagiamos de esa emoción, vamos a generar en ellos mayor choque.
porque ellos van a querer responder de mayor forma y se va a volver una lucha como quién habla más fuerte o quién tiene la razón, pero solamente es porque yo estoy tratando de imponer mi punto de vista. Entonces ahí hay que tener cuidado cuando usted siente que cae en este tipo de comunicación. Cuando él empieza a tener mala actitud y usted también se contagia de esa mala actitud y empiezan a decirse cosas o decir cosas de mala manera, y ahí eso genera mayor conflicto y va aumentando los roces que ya tenían antes, va generando resentimiento, va generando molestia. Entonces hay que tener cuidado con esa espiral que muchas veces pasa con nuestros hijos cuando nos contaminamos o somos un espejo de la forma que ellos tienen también de enfrentar ciertas situaciones. Como yo les decía, ellos van a ver y nosotros somos un modelo de cómo enfrentamos ciertas las situaciones y ellos nos van a ver a nosotros también. Entonces, si nosotros perdemos la calma o nos contagiamos de la emoción negativa, tenga por seguro que ellos van a seguir adoptando ese mismo estilo. Y ahí hay que tener como mucho cuidado, más con los hijos adolescentes que a veces también ya no se quedan callados como antes y tratan de poner un poco sus puntos de vista y a veces se generan ciertos roces que es como muy típico de esta etapa también. Sí, pues la verdad cosa es súper complicado porque yo con mi hijo mayor es cero problema. Los dos mayores son varones y nunca jamás a mí me veía molesta, esperaban que yo me calmara y ellos después conversábamos. Eh, pero Joaquín, como digo, después de ser un niño tan así, tan rico, cambió totalmente y yo tengo problema al colegio, le encanta el colegio, él tiene classroom y él se mete y si tiene alguna duda pregunta, nosotros también lo apoyamos en el tema del estudio, de que si lo entienda, que buscamos libros, buscamos información y lo apoyamos en ese problema. Pero él se aburre mucho, demasiado, es como si él, yo no le quiero pasar el celular o no le quiero pasar, darle lo que a él le gusta ver muchos videos en YouTube. Si yo no le doy ese gusto, se irrita. Entonces yo de repente, claro, he estado como controlándole el tema de los videos que él entra a ver y todo el tema. Pero sí, es complicado. Yo es primera vez que pasa esto, como le digo, nunca lo había pasado. Y es fome, pues es fome. Yo por eso le doy gracias a Paloma por haber invitado, porque realmente ayuda mucho a cómo poder llevar yo a mi hijo, que encima es menor. Sí, si uno vive situaciones, como bien dice usted, a veces uno no vive con tal hijo, tales premuras, pero sí con el otro. Y no las mismas estrategias que ocupaba con uno me va a servir con el otro también. No, ya. Exacto, sí. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algo que preguntar, alguna consulta? O quisiera también compartir algo al resto de los hermanos también. Yo quisiera ¿O cómo? preguntar, Tania, ¿cómo manejar la frustración de los niños con el tema de los pasar de los días? Porque los niños, uno habla de esperanza, de que pronto va a pasar todo esto, pero llega domingo, empieza lunes y de nuevo, y quedas, ¿y cuándo? ¿Cuándo? Entonces, no hay como un final. Sí, hay que tomar en cuenta que los niños por su etapa de desarrollo no son muy habilidosos todavía en esa capacidad de tolerar la frustración. A ellos les cuesta todavía entender que hay que esperar, que los días pasan. Algunos también por su edad todavía no entienden mucho el concepto del tiempo. Entonces eso va generando frustración y aparte como están en pos de aprender a lidiar con la frustración, hay momentos en que les cuesta manejarla. Entonces, bien como dije recién, hay que saber que esto va a suceder. Tenemos que entender que en algún momento quizás nuestros hijos se van a aburrir, se van a frustrar, se van a irritar, y tengo que tener como un poco de por debajo las herramientas de cómo enfrentarlo. Yo siempre le digo a los papás, no esperen ser reactivos,
No esperen que se presente una situación para recién a ver qué es lo que hago, sino que ya, si yo sé que esta situación puede generar esto en mis hijos, ya, ¿qué voy a hacer si se me presenta este conflicto? ¿Qué voy a hacer si se me aburre? ¿Qué voy a poder hacer si se me pone más irritable? Si empiezan las peleas con los hermanos. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a poder lidiarlo? Para que yo anteponerme y prevenir antes que sucedan las cosas. Saber que los conflictos van a suceder y que hay que ayudar a los niños a lidiar con estos conflictos. Por ejemplo, con la frustración de no poder salir, de que los días pasan y sigue como el mismo confinamiento. Hay que hablar de lo que les sucede. Sí, yo te entiendo que estás enojado, yo siento que sé que también estás frustrado, yo también me siento así como tú, pero a ver, ¿qué podemos hacer para sentirnos mejor? Mira, yo también a ratos igual me siento como muy frustrada y ¿sabes lo que me resulta súper bien? A veces hago esto y ya me siento un poquito mejor. ¿Qué te parece si hacemos algo rico o inventemos alguna cosa? Buscar como momento de sacarlo como de esa emoción y transportarlo como algo más positivo. Los niños tienen esa como gran habilidad de pasar como fácilmente como de una emoción y de engancharse en una emoción cuando un adulto trata de contagiarlo. Por ejemplo, que un niño está irritable, si el adulto tiene ciertas estrategias, puede ayudarlo a salir de esa emoción y ellos logran enganchar fácilmente en eso. Entonces, primero hay que saber que van a haber situaciones de conflicto que se pueden presentar y ante eso tengo que también estar un poquito preparada de cómo enfrentar esa situación y entender que no es tan mal que los niños se frustren, que se aburran, que a ratos se sientan irritables, que tengan pena, que a ratos se sientan nerviosos o ansiosos por algo. Somos emociones, es normal, es parte de nosotros. Tenemos que ayudar a canalizar, a manejar esas emociones. No es que no pase, no es que yo tengo que llegar al punto de que mi hijo no se frustre. Yo cuando veo cuando llega diciembre y los niños salen de vacaciones y uno ve acá en los programas y dicen que ahora viene diciembre y qué actividades los papás tienen que planificar para que sus hijos no se aburren. Y como que hay que planificarle a los hijos desde que despiertan hasta que se acuesten de actividades, porque es como terrible que los niños se van a aburrir. No podemos frustrar a los niños, no se pueden aburrir cuando no es así. Los conflictos se pueden evitar, obviamente, pero también no hay que pensar que estas situaciones no se van a dar, de que los niños no se van a sentir frustrados, de que no se van a aburrir. Claramente se van a aburrir. Y eso es algo que no se puede muchas veces evitar. Pero yo, ¿qué hago cuando pasa esa emoción y cómo lo ayudo? Va a servir bastante. Si mi hijo se aburre, ya veamos, ¿por qué te sientes aburrido? ¿Qué podemos hacer cuando tú te sientes aburrido? Tratar de lidiar con esa situación. No sé si les sirvió el consejo. ¿Alguien más? Sí, ahí Claudia. Hola. Hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, súper. Hola, bueno, mi nombre es Claudia, fui invitada por Joana. ¿Ya? Soy de Calama, tengo dos hijos, la mayor tiene 7 años y el más chiquitito el próximo viernes cumple 2 años. Mi pregunta es relacionada como tú, Tania, que me ayudes a ver, estas cosas de las clases. Mi hija mayor obviamente es la que tiene clases nomás. Y bueno, ha habido mucho cambio en su colegio porque obviamente se están adaptando y todo eso. Pero ella le cuesta mucho estar sentada. Ella es una niña, por lo menos la profesora nunca me ha dicho que es desordenada, que es inquieta en clase, pone atención, pero yo creo que aquí en casa les debe pasar algo diferente, que les cuesta mucho poner atención. Sí. Entonces, yo digo, tenerlos toda la mañana, ahora le cambiaron el horario, porque antes tenía como en las tardes unas clases, ahora no, tiene toda la mañana full así, y yo le decía, ¿Tienen sí, la clases tenía, online? claro, tiene Toda 7 la años. mañana. Ahora te voy a mostrar el horario, me lo acaban de mandar, y es toda la mañana, todo. Es de las 8:30 hasta las 12:45. Y después tiene otros días, entonces, yo soy profesora también,
Entonces digo, es que para mí no puede ser, son niños de 7 años, las clases son de 1 hora. De una eh, hora. Una hora, o sea, tú recién lo decías, mínimo Sí. 45 minutos. Entonces es súper difícil. Aparte que ella pasó, cuando empezó esto, claro, todo lo que tú has dicho ha sido como muy súper ansiosa, la tuve que llevar a la pediatra porque empezó como con vómitos, pero no eran vómitos Ya. digamos, de comida, como que le cayó algo mal, sino que era pura flema, era como una gastritis. La doctora al final le dio omeprazol, como Ya. unos sobrecitos para darle, para ir. Entonces ha sufrido muchos cambios y ahora yo veo este horario y le digo yo, ¿para qué? Entonces, claro, los colegios te obligan, no que Sí. tiene que conectarse porque es como va a estar presente y entonces digo, no me cabe, o sea, ¿cómo? Mm, Bueno, más mi pregunta era, o sea, ¿qué es lo ideal? O por último, de mi parte yo quiero conversar, o sea, quiero tratar de hablar en el colegio y decir, o sea, yo no voy a estresar a mi hija, no quiero mm, que siga así de esa manera, que seguir dándole medicamento para que ella baje su ansiedad, porque la verdad, lo que más sufre es la ansiedad. Y ya. también lo mismo, que cuando se acaba, o sea, todo lo que tú has conversado es Mm, súper provechoso, pero me gustaría a lo mejor un tip para abordar al colegio. O sea, que, como yo digo, si ellos también tienen equipo multidisciplinario, con psicólogas, con psicopedagogas, pero imagínate ese horario, porque al final yo siento que es una cosa netamente de lucas, mm. porque los Es como apoderados reclaman para y mantener la colegiatura, la justamente mensualidad. Sí. Justamente, imagínate que les Mm, muestran un PowerPoint y todo el rato la profesora hablando, ni siquiera no sé, una pizarrita, un monito. Entonces, a mí no me cabe. Entonces yo digo, por último, para aportar el colegio, mandar quizá un correo y poder ayudarla. Yo ya estoy definitivamente decir que no la voy a estresar más. Si quiere mm, se levanta, si no, y hacer las clases de acuerdo a su ritmo, porque la verdad que sí. ahora con ese horario le digo yo a nadie. ¿Qué saca? Tú decías recién, claro, lapso de poder negociar algo, pero ¿qué voy a negociar? Sí. Si hay clases que se pone a llorar porque no quiere, me llama, que no entiendo, dice, o sea, en realidad para mí ni siquiera es provechoso que ella Mm, se siente, porque verdad su concentración no es buena. Po. Entonces, eso era como, bueno, quizá a alguien más le pasa, no sé, pero quizás cómo abordarlo mejor con el colegio, o en este caso simple por mi hija nomás, o sea, o cómo ayudarla, no sé, la mm, verdad es que como que estoy así como súper ofuscada sí. también, como me da rabia un poco, porque siento que son niños pequeños y todavía ¿cómo no van a entender esa parte? Digo yo, que son todavía pequeños. Si no tiene, yo creo que las clases de Zoom son para niños más grandes, o a lo mejor ellos igual, pero clases más acotadas. Más corta de tiempo, ¿No? exacto. Sí, me llama la atención ese horario que tiene tu hija. Yo sé que Había hay empezado, colegios que comenzaron así. El tema es, y como bien dices tú tienes todo el derecho como mamá de primero proteger a tu hija y saber qué es lo que es mejor para ella. Y ujú, ahí tienes que ver si lo haces sola o acompañada de otros apoderados que pueden tener tu misma acotación. Acá lo que tenemos que pensar ya en primer lugar en la salud de nuestros hijos. Y si vemos que esa situación la está poniendo a ella más ansiosa, tenemos que tomar una decisión respecto a eso. Si claro, total este tema de los colegios, de las notas, todavía ni siquiera está claro con respecto a si se va a mantener o no, si se va a aprobar o no las notas. Por lo menos una señal clara es que ningún niño va a repetir en este año. Entonces, ¿para qué tanto estrés? Si al final de cuentas, un poco sabemos si las notas que se están sacando les va a servir a ellos después cuando comiencen a clase. claro. Entonces ahí hay que tener cuidado. No todos los niños reaccionan de la misma forma. Hay niños que pueden adaptarse súper bien a ese ritmo, pero hay otros niños que no. Y eso también hay que tomarlo en consideración y no forzarlos más a una situación que para ellos va a ser súper nociva. Si al final de cuentas lo que tú quieres es que tu hija se acerque de una manera positiva al aprendizaje, porque al final con esto puedes generarle más estrés y más negativo al momento de querer estudiar. Entonces ahí yo creo que uno te puedes acercar al colegio y si no tienes nada, ver tú cómo regulas la cantidad de horas que le das a tu hija. Eso mismo quizás se lo puedes enseñar tú,
en tiempos más cortos. A mí hubiese sido ideal que hubiesen quizás mandado un video, algo corto, más entretenido, y uno reforzar de alguna manera. Yo creo que de alguna y otra manera uno lo puede hacer, o sea, no es mi área, yo soy profesora de inglés, pero en todo caso, por mientras todavía las materias no son tan complicadas, Que uno puede como claro, apoyarlo. que uno puede todavía manejarlas. Pero eso, o sea, más que yo decía, claro, no creo que esté tan equivocado, o sea, un horario tan extenso, con tantas horas, si ya así con las pocas que tenía estaba molesta, imagínate ahora, entonces le decía yo, no puedo, no, Un de acuerdo. contexto distinto, el colegio los niños no solamente van a estudiar, sino que comparten con sus compañeros, salen a recreo, tienen otras actividades. No es lo mismo, uno no puede pretender que la misma estructura se duplique en otro contexto totalmente distinto y con otras necesidades y con otras características también. Hay que tener como mucho cuidado. ¿Alguien más? Gracias. Ya. Olha. ¿Alguien más tiene preguntas? El momento. Aprovechen. Sí, estamos acá para sacar Aprovechen las que preguntas. Ah, el Pedro, Anole, ahí está. Hola. ¿Sí, se escucha? sí. Mira, yo tengo dos consultas. La primera, súper simple, tú hablaste acerca del tiempo de exposición a los videos, a las pantallas en general. ¿Qué es lo que es mucho? ¿Qué es lo que es adecuado en horas, por ejemplo, por decirte algo? Sí. Mira, Está, el tema de... No, diga, siga. quería consultar si me podías aterrizar ese Sí. número. Mira, el tema de el uso de los dispositivos en los niños es un tema que está como ultra estudiado. E incluso hay como estudio con respecto al efecto neurológico del uso de los dispositivos en los niños. Si usted busca y entra a internet, lugares especializados, va a encontrar como harto material referente a ese tema. A los niños antes de los 2 años no es prudente que tengan acceso para nada a los dispositivos, ni al tablet, ni a la tele, ni al celular, a nada. Después de esa edad, hasta los 2, 4 años, hasta por lo menos lo que yo más pueda alargar, la edad a donde ellos tengan contacto primera vez con uno de estos dispositivos, porque tenga por seguro, la primera vez que le pasen el celular a un niño, tenga por seguro que le va a costar un montón quitárselo. Ellos son, como se les dice, nativos digitales, entonces no les cuesta nada entender cómo funciona, y para ellos es muy adictivo. ¿Por qué es adictivo? Y se ha establecido los estudios claros de por qué los dispositivos generan tanta adicción en los niños. Y claramente la palabra es adicción, porque ellos reciben inmediatamente un refuerzo positivo en lo que están haciendo. Genera esta sensación rápida de que yo obtengo algo luego, rápido, por estar jugando. Si subo de nivel, inmediatamente gano monedas, logro esto, logro acá. Entonces esa sensación constante de adrenalina, de que yo consigo cosas y que inmediatamente recibo algo a cambio, genera mucha adicción en los niños. Entonces, a la edad de los 2 años, prohibido. Entre los 3 y los 4 años, ojalá lo podamos alargar hasta esa edad. Y después de esa edad, máximo 1 hora. Máximo 1 hora. Y uno dice, uy, 1 hora, si mi hijo puede estar fácilmente 2, 3 horas, no solamente con un dispositivo, puede estar 1 hora en el tablet, 1 hora en el celular, 1 hora en el play y 1 hora en la tele. Y al final no son 1 hora, son 4. Pero uno puede ser flexible, puede ir manejando, pero es que lo ideal es que los niños no estén 1 hora recorrido frente a un dispositivo. Yo puedo ir manejando los tiempos, ya 1 hora en el tablet en la mañana, pero ya hagamos otras actividades. En la tarde quizás puede ser un ratito en la Play, pero que no sea más de 1 hora. Ojalá no más de 1 o 2 horas en el día, que ya es mucho. Incluso cuando están en clase, lo ideal es que el niño no tenga acceso a tecnología durante el lunes a viernes, sino que sea como una actividad de recompensa los sábados y los domingos.
Y aún así también es poquito el tiempo, 1 hora máximo, 2 horas como más, ya es como mucho. Y ahí uno dice hay que tener como cuidado. Y no solo Ya. cuidado el niño, cuidado uno también. Porque a veces también uno está como el celular y está como todo el tiempo. Entonces hay que ser un modelo que si yo a mi hijo le exijo que tenga cuidado con las horas que utiliza, él tampoco me puede ver todo el rato con el celular en la mano. Establezca la mejor forma de evitar conflictos es que yo desde pequeño a mi hijo establezca reglas con el uso de esto. Así me voy a evitar un montón de problemas después cuando sea grande, porque los van a tener. Es indiscutible que los van a tener. Un hijo, por lo general uno dice, ay, sería ideal que yo dijera algo y mi hijo corriera a hacerlo. Que si yo le digo, ya no más play, sí mamá, y se lo entrego. No, realmente va a haber conflicto. Entonces uno va a saber que eso es así. Entonces ahí hay que ser como súper perseverante y constante con las normas y con los acuerdos. Ya, yo te voy a regalar un celular o te voy a comprar esto, pero van a haber normas. Tú vas a jugar de tal hora a tal hora, me vas a pedir permiso, si pasa esto tú no vas a poder jugar, para establecer normas claras. Incluso el comprar el celular. Investigaciones dicen que un niño antes de los 12 años no debería tener un celular, no debiera tener celular. Entonces uno dice, oh, también tengo un hijo que cumplió hace poquito 9 años, y sus compañeritos de primero básico tenían celular y tenían redes sociales y se comunicaban por WhatsApp, 6 años. Y lo peor que frente a esa situación se generaron otros conflictos, porque los niños a través del WhatsApp generaban hablar mal de otros niños. Se dio la situación de como no había control por parte de los papás de los temas que se conversaban, se daba pie para que se conversara temas que al final ocasionaron mucho daño en ese entorno. Entonces ahí uno tiene que tener cuidado que no solo la tecnología produce un tema neurológico en los niños, sino que si no hay un tema de de normas claras, puede dar pie para que generen otro tipo de conflictos. No sé si les sirvió mi... Sí, súper, súper. Ya. Igual como yo le dije, Internet es una muy buena herramienta si se sabe buscar bien. Y hay muchos estudios súper claros con respecto al uso de la tecnología y cómo esto puede dañar y cómo también yo puedo tener cuidado con respetar ciertas normas con ese tema. Perfecto. Mira, la otra consulta era en la primera sesión. Oye, ¿te fijaste que no se cortó la sesión? Ah, ¿verdad? No sé, yo creo que asustan como para que no se ponga plan ahí premium. Claro. Lo otro que lo dijiste en la primera sesión y que guarda relación con un poco con las reacciones, las emociones de los niños. Yo a todo esto partí mal. Tenemos 2 hijos de 11 y 13 años. La mayor Ya. es niña de 13. Y hemos notado en ellos lo que tú comentabas, porque ellos tienen una tolerancia a la frustración muy baja Mm. y se frustran rápidamente y sus emociones, y si algo no les sale a la primera, se frustran, ¡ay, el fin del mundo! Y todo lo demás. Sí. Entonces, hoy día tuvimos un evento, de hecho, con una de mis hijas que estaba haciendo un trabajo, no le salió, y ¡ay, era el fin del mundo! Y yo tratando de calmarla, pero terminé retándola y me doy cuenta que fue un error. Tratar de hacerle entender de que hay que buscar soluciones, de que hay Sí. miles de formas de hacer las cosas, y les dimos ahí una charla a la chica, Mm. de que ella tiene que tratar de buscar soluciones, que tiene que aceptar la ayuda y un montón de cosas más. Pero tú nos decías de que esa capacidad se viene a desarrollar recién como a los 20 y tantos años. Sí. Es, Sí. es un error, es un error de mi parte tratar de motivarla a que ella desarrolle eso antes, o voy a lograr algo con eso, No. Es o un tengo que error, seguir. es un error pensar que los niños y los adolescentes van a manejar las cosas como las voy a manejar yo o como las maneja un adulto. Ese es el error. No el error intentar que ellos desarrollen esa capacidad, porque hay que ayudarlos a desarrollarla, porque se va a desarrollar algo propio de ellos, pero también se va a desarrollar mejor si él recibe la contención y la guía de papás ahí adecuados para eso.
Entonces, primero yo les decía que dentro del desarrollo de los niños, ellos van creciendo en el tema de cómo ellos manejan y controlan y guían sus emociones. Y ahí estamos nosotros, los papás, que tenemos que hacer, como yo les decía, como ese Pepe Grillo, que tenemos que ayudarlos a ellos, porque están en proceso de. Pero lo que hay que tener cuidado es cuando yo espero mucho de ellos, cuando yo espero que ellos sean capaces de lidiar con ciertas situaciones, cuando todavía no están aptos para eso. Y ahí es como un error y hay que tener cuidado. A veces como papá digo, no, si es mi adolescente ya está responsable, o ya va a saber salir solo y lidiar con ciertas situaciones. Yo ya le he explicado un montón de veces qué hacer frente a tal situación. Así que yo confío en mi hijo y sé que él va a ser claro para lidiar con tal cosa. Y no es que uno no confíe o no tiene que confiar en los hijos. El tema que ellos aún les falta crecer en esa parte para que sean capaces de tomar buenas decisiones. Entonces, en algún momento, cuando ellos se tengan que enfrentar a una situación compleja, es posible que digamos, no se demuestren o no la enfrenten como nosotros hubiéramos esperado que lo hicieran. Y es porque todavía aún les falta tener todas esas herramientas para enfrentar las situaciones de la mejor manera. Entonces ahí no, hay que tener como mucho cuidado, más como te decía recién. No es el error de estar siempre con nuestros hijos ayudándolos a desarrollar esa área. El error es pensar o esperar que ellos se comporten como adultos pequeños, una cosa así. Y sepan lidiar con situaciones que quizás nosotros como adultos ni siquiera tampoco sabemos lidiar. Perfecto. ¿Sí? Listo, gracias. Sí, súper bien. Ahí lo que hizo con la niña súper bien también. Hay que ayudarla así en ese momento de crisis, como bajarles un poquito, que se calmen, que respiren, tratar ahí como ya, y después cuando están un poquito más calmados, ya a ver qué pasó aquí. Ahí cuando ya todas las cosas están como más quietas. Y bien que Gracias. se dio cuenta que eso de retarla no da mucho resultado. No. Claudia, yo tengo otra pregunta. Que pasa que mi hija también se frustra muy rápido y ¿Ya? busca mi aprobación. Y yo soy muy crítica porque hace un dibujo y mamá, ¿cómo está? Y yo le digo, bueno, y ella dice, sí, sé que no te gustó. Y yo le digo, sí, no me gustó. Y intenta otra vez y en la segunda ya estaba enojada, ya lo tira en la basura y yo, y se pone, y se va. Y yo digo, bueno, y como que no, a mí no me importa su actitud, Ya. pero no, eso de no me importa a mí, a ella como que le da más como más rabia. Pucha, ¿por qué no le importa? Y entonces, y pasa para allá, para acá, así como aburrida, enojada, con su cara caída. Y después dice, hace otro, no, vuelve a hacerlo, no le gusta a mí, y de nuevo el mismo, y el ciclo se va repetindo como 5 veces. Entonces, quisiera saber mi actitud, como, Ya. porque de verdad quisiera mirar y decir, assim, sí, me gustó, pero mi cara no va con lo que digo. Y eso le deja muy enojada, y a mí no le... Yo la quiero que sea como adulto, así como que yo crecí ya, como que sea una viejita, pero no es mi actitud, Sí. que le A veces perjudico. pasa que hay niños que son bastante, como un poco dependientes de la apreciación o de la opinión de los papás respecto a como su rendimiento frente a algo. Entonces, cuando vemos esa conducta de nuestros hijos, cuando nos llama mucho la atención, que a veces como que necesitan mucho mi aprobación frente a la ejecución de alguna tarea, yo igual tengo que mirarme un poquito a mí misma y decir, a ver, ¿por qué lo hace? A veces pasa que como papás tendemos a ser muy exigentes y no nos damos cuenta y traspasamos esa exigencia a nuestros hijos, incluso en cosas pequeñitas. Entonces ellos vamos entregando como ese mensaje de que constantemente necesitan como nuestra aprobación frente a algo lo que ellos hacen. Entonces continuamente ellos están buscando hacer algo y que nosotros lo aprobemos. Y ahí hay que tener cuidado de que yo quizás estoy cometiendo un poco ese error de ser muy dura o muy exigente frente a ciertas cosas, entonces les voy entregando ese mensaje quizás ni siquiera tan evidentemente, muy por debajo,
que tú necesitas como mi aprobación para sentirte a gusto con lo que tú estás haciendo. Y ahí yo creo que hay que tener un poquito de cuidado. Gracias. ¿Tania? ¿Vivi? Vivi. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, antes que se me acabe el tiempo, nosotros, bueno, yo creo que yo, más que nada, yo dije yo, un día ya mandé a la chuña los horarios, Ya. la rutina, porque nosotros vamos a trabajar todos los días temprano a las 8, no tenemos el mismo horario, mediodía sí, pero ellos se despiertan más tarde por este sistema, por el tema de que no van al colegio, se despiertan más tarde, su día empieza más tarde, entonces se duermen más tarde. Sí. Y yo no he querido, porque tampoco he querido como establecerle su horario, porque gracias a Dios el Gustavo es bien responsable. Él tiene su hora, o sea, él llega a tarea, la hace y termina. Se ocupa el tío. Entonces yo no tengo que andar atrás de él diciéndole, ya hagamos la tarea, porque tampoco están organizando en el colegio, o sea, organizados, están recién organizándose. Y ellos nos dicen, disculpen que estamos recién organizando, siempre es la disculpa, recién están organizando, entonces hay días que mandan cosas, hay días que no mandan, un día dicen, hoy día va a haber clases, hoy día se conectan, y mañana no sabemos si va a haber o no. O a veces se conectan. O a veces se han conectado, los niños han esperado, y el profesor no apareció, no sé qué pasó. Entonces no están organizados, entonces tampoco yo le puedo generar una rutina de estudio, o sea, de estudio a él también. Yo le podría decir, ya, estudia la materia, porque tampoco yo sé qué es lo que le van a pasar las materias en el colegio, entonces a él le llega, él lo hace y termina, y él ya está, se organizó con ese sistema. Entonces, él también responsable, hace las cosas y sabe que haciendo las cosas yo le voy a dar premio. Él da eso, porque tiene una hora en las tardes. Y yo no sé si está bien haber mandado a la chuña mi hora, porque los horarios, las rutinas, porque como te digo, tenemos yo sé que ellos se levantan más tarde, nosotros ya lo hemos hecho normal, que si ellos se están levantando más tarde, se están acostando más tarde, y si están cumpliendo con esto, pueden tener esto, ¿entiendes? Entonces, ¿y las otras rutinas, como el desayuno, el almuerzo? No, pues ellos no esperan al almuerzo. Por ejemplo, nosotros ahora yo llego a las 2 y ya me quedo en la casa. Yo tengo mediodía, con el Pablo también. Llega a las 2, llegamos los dos y ya no nos vamos. Entonces nos esperan al almorzar y ahí como se genera la rutina con nosotros. Después nos sentamos a tomar 11 juntos. La mañana ellos como que la hora que... Es más libre. Entonces no sé si está bien que yo ahora vuelva a generar, y como lo que hablabas recién, que es necesario establecer rutina, yo no sé si empezar ahora con rutina. Entonces, si empezamos nosotros ahora a decirle, ya, te vas a levantar a las 9, porque como te digo, nosotros lo hemos hecho. Hola, Tania. Hola, Pablo. Ayudarnos con eso porque de repente soy yo el que más impongo un poco más no de reglas, pero de rutinas o de horario. Entonces ahí tenemos un tema también con Viviana. Pero llegamos a un consenso pero necesitamos un poco de orientación ahí, en esa parte. Mira, la mayoría, no la mayoría, sino es como que se aconsejan, es mantener como una rutina familiar. Como yo les decía, esa rutina puede ser flexible, la idea es que obviamente que no sea tan rígida, en que decir ya todos los días a las 9 en punto se tienen que levantar, todos los días a las 11 o las 10 en punto se tienen que acostar, sino que también uno puede establecer ciertos márgenes. Puede decir ya desde las 9 hasta las 10 o de las 10 a las 11. Lo que importa es que, ejemplo, ellos duerman las horas que les corresponde dormir.
Si ellos se acuestan a tal hora, lo ideal es que duerman lo que corresponde con un niño dormir. La edad son entre 10, 11, 12 horas diarias que un niño necesita dormir, y un buen sueño también. Y lo otro es que mientras más tarde se despiertan, más tarde toman desayuno, más tarde almuerzan, y eso va generando, ¿cierto?, como un poco caos en lo que quizás ustedes quieren tratar de que ellos se organicen. Entonces, yo igual como que los aconsejo tener ciertas rutinas que obviamente sean flexibles, pero obviamente que les ayude como a mantener cierto nivel de control para lo que es saludable con respecto a sus horas de sueño y también de las comidas. Uno sabe que los niños tienen que comer cada ciertas horas, ¿cierto? Y eso lo dicen los médicos. Pero cuando los niños se acuestan tarde, se despiertan tarde, a veces no toman desayuno porque tienen que almorzar, o si toman desayuno después almuerzan tarde, o comen poquito, y puede generar ciertos problemas con otras cosas que mejor es tratar como de prevenir. Y por otro lado, si el colegio ya empieza a ponerse más las pilas y empieza a mandarles más cosas, o sea, quizás se van a ver un poquito entrampados cuando se necesiten que ellos se organicen más con su tiempo. Entonces quizás es importante empezar como desde ahora para que quizás más adelante no tengan dificultades cuando sí se le exija un poquito más más de control. Súper, gracias Tania. Ya, Pablo. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Yo quería hacerte una consulta. Mira, No logro ver aquí quién me está hablando. Paloma. Ah, ya. ¿Paloma Campillay? Sí. Ah, ya. Paloma Ahora Campillay. sí. Mira, lo que pasa es que yo tengo 2 bebés. Ya. Uno de 4 años y una de 2 años. El mayor está diagnosticado con autismo de alto funcionamiento. Ya. Y Daniel de 4 años. Y mi duda es respecto sobre él. Si bien él está en un colegio de lenguaje, Ya. él sigue con sus tareas, se las mandan, estamos trabajando con él. Toda la semana a él le mandan sus tareas para la semana. No es que todos los días hay que conectarse o algo. Pero sí lo que hemos notado en Nathaniel, que por ejemplo, si a él, por ejemplo, le cuesta entender más, lo que no está siguiendo es el orden correcto de las oraciones. Si bien nosotros como papá podemos estar hablando un tema, pero Nathaniel no sigue el hilo de la conversación, sino que se salta a cualquier otro tema. Con todo este tema que está pasando actualmente, él no entiende lo que es un virus, tampoco entiende lo que es pandemia. Entonces, con mi esposo se lo hicimos mucho más para que ellos entendieran. Claro, dijimos que había una araña afuera. Ya. Y que esa araña, si salíamos, nos podía picar o no nos podía hacer una nana. Entendieron correctamente, pero ¿qué pasa? Es que Nathaniel, hay momentos del día que él no habla muy bien, tiene muy poco lenguaje, está como recién hablando más, pero expresiones como, mamá, ¿qué le digo yo? Aburrido. ¿Tú estás aburrido? Sí, ¿y qué quieres que hagamos? Abuelo. ¿Tú quieres ver a tu abuelo? Le digo, pero tu abuelo no está acá en la ciudad, sino que está en el campo. No puedo lograr comunicarme con tu abuelo. Y él es todos los días la misma rutina, que él necesita ir donde el abuelo, que él quiere ver a su abuelo. Y es muy constante en lo mismo. Y así ya lleva más de una semana con el mismo tema del abuelo, que él está aburrido. Nos cuesta mucho que se mantenga como concentrado en sus tareas. Cuando se concentra, le sacamos el máximo provecho, logramos que él avance y avanza. Pero llega un momento en que él es como que no fija la mirada, si bien tiene una memoria que nos asombra, pero nos cuesta mucho llegar a él. Al contrario de Trinidad, que tiene 2 años, ella es muy despierta. Ella
si le está explicando un tema, ella lo va a entender, ella lo va a comprender y ella se va a quedar tranquila. Y si no lo entiende, va a seguir, mamá, ¿por qué? ¿Pero por qué, mamá? Hasta que ella se sienta ya segura de la respuesta que nosotros le damos. Entonces, más mi pregunta es cómo tratar a Nathaniel en esta situación, cómo ayudarle más a él para que siga avanzando y no que en esta situación que estamos actualmente, él retroceda. Más que nada es eso. Mira, como lo que tú me describiste de tu niño, son claras características del diagnóstico que él tiene de autismo. Entonces, por ejemplo, tú me hablaste recién y me decías que él no comprende lo que es un virus y se entiende porque ellos tienen un tipo digamos, de entender la realidad de manera distinta. Entonces, me imagino que por lo que también me dices tú, él es muy concreto. Él lo que entiende va a ser lo que él puede ver, lo que puede tocar. Entonces, para los niños con TEA, les es difícil entender situaciones abstractas, algo que puede ser de su imaginación. Entonces, yo me imagino que ahí es un punto donde ustedes han tenido que entender que esa es una característica propia de su diagnóstico y ellos solamente logran entender situaciones bien concretas. Y por lo mismo el lenguaje de cómo explicarle las cosas tiene que ser súper concreto, porque es distinto cómo ellos ven la realidad. Esa característica obsesiva que tú me hablas de que él quiere hablar con su abuelo y que todos los días te habla de él que quiere, es también una característica como muy propia de los niños con TEA, que son muy obsesivos con ciertos temas y se quedan muy pegados y como que cuesta que salgan de eso. Su lenguaje también, generalmente tienden a hablar de temas que a ellos les llama la atención. Para ellos les es difícil seguir una conversación, digamos, más social. Entonces, todo lo que tú me hablas es como muy típico de los niños con esta característica, y frente a eso también hay que entender que lo que yo puedo, las expectativas que yo tengo con respecto a qué esperar de mi hijo. Si yo sé que tiene este diagnóstico, también tengo que saber y educarme respecto a lo que yo puedo esperar de él. Cómo debo entender su forma de pensar y de ver las cosas. Y mientras más me educo, mientras más busco información, más voy a lograr entender cómo él vive el mundo, cómo él absorbe el mundo, y de esa forma comunicarme de manera especial con él. Entonces, ¿cómo lo podrías apoyar? Rutinas. Los niños con TEA necesitan mucho las rutinas. Ellos tienden a descompensarse bastante cuando las cosas no son, digamos, bastante rígidas, encuadradas. Entonces, en primera instancia, buscar las rutinas, ellos les ayuda a calmarse. Y no son rutinas tan flexibles, y generalmente ellos necesitan rutinas bastante rígidas. Con respecto al lenguaje, claramente como mamita te has dado cuenta que la forma de comunicarte con él es súper distinta a cómo te comunicas con tu niña de 2 años y cómo ella te recepciona, porque él tiene una forma distinta de ver las cosas, es más concreto, y todo lo que tú le tienes que explicar tiene que ser como lo hicieron recién, es una araña, porque él no va a entender qué es lo que es un virus, que es que se contagie, que está en el aire, sino son lenguaje súper claro y concreto de lo que él pueda ir entendiendo. Yo no sé si en el colegio donde está tu hijo tienes la oportunidad de que profesionales que estén ahí te puedan ir explicando y orientando de lo que es como típico de su diagnóstico y cómo tú puedes también entender cómo él hace las cosas para poder ayudarlo. En el colegio, bueno, a él lo tratan diferentes personas, tanto fonoaudiólogos como las tías de ciencia, la motricidad fina. He tenido la oportunidad de hablar con cada uno de ellos, y en forma personal como papá no hemos estado involucrados en charlas, hemos buscado maneras o juegos didácticos que son especiales para Como ellos. especial para ellos, sí. Claro, aparte de todo eso, igual le estamos teniendo con audiólogo, aparte del colegio, y también con una terapeuta ocupacional, que también genial, ha perfecto. ayudado bastante en que él avance. Si bien Nathaniel ha avanzado, yo no digo que no ha avanzado, igual es
un mundo que nosotros no conocíamos. Con él es un mundo que nosotros hemos tenido que aprender a conocer y también sabemos que no puedo decir necesito que Nathaniel sea igual que otro niño de 4 años, porque sé que su forma de ver las cosas, de recepcionar las cosas es muy distinto. diferente. Exacto. Yo sé que, y lo mismo que usted mencionaba recién, son cosas muy cuadradas, es muy centrado. Yo no le puedo decir, no sé, un dicho, por ejemplo, Nata, anda a ver si afuera está lloviendo. Él sale para afuera y va a ver si está lloviendo. Muy literales. Entonces, es muy literal. Yo con él tengo que ser muy clara para que él me entienda. Pero al momento, por ejemplo, de sus tareas, nos cuesta lograr que, como no tiene muy poco contacto de mirada, de fijar la mirada en las cosas, nos cuesta mucho llegar a ese punto. Nata, mira, esto se hace así. Nata, y tenemos que repetir una vez, no nos funciona, buscar otra manera, y así hemos ido haciéndolo en todo este proceso que al menos estaba aquí en casa. Pero el hecho de tenerlo aquí en la casa, hemos notado también que él se desanima bastante. Ahora, si bien antes que estuviera esta cuarentena total acá, él podía salir a dar una vuelta con su mascarilla y todo, y él llegaba mucho más relajado a la casa. ¿Y ahora? Ayer, como está este permiso que se saca por la comisaría virtual, tiene 2 horas diarias para él poder salir. Entonces, ayer lo sacamos las 2 horas, llegó más relajado, más tranquilo, pero él, si por ejemplo, él tiene ciertas rutinas en algunos días que nosotros lo hacíamos antes que pasara todo esto de este virus. Y esas son las rutinas que a él le están afectando hoy en día. De no poder cumplirla. De no poder, por ejemplo, el simple hecho de poder ir a la iglesia, él es algo que no entiende. Y empieza a preguntar que por qué, que él quería ir a ver al pastor, que él quería ver a las tías, y es, Nata, no se puede, y entrar a explicarle a él, ahí ya, bien él se frustra, o también nos frustramos nosotros como papá al no poder llegar a él. Entonces, es más eso, como si bien nosotros intentamos educarnos todos los días con este tema del autismo, pero también aunque nos eduquemos, nos cuesta, y sobre todo ahora que lo tenemos acá todo el día y que no está con terapia, y las terapias que él tiene las tenemos que realizar nosotros mismos como papá. Sí, me imagino que es más complicado. Entonces era eso. Sí, lo que estás viviendo tú es bien complicado. Imagínate, si ya con los niños tenemos dificultades, en el caso de tu niño se van sumando otros factores también. Y eso obviamente que requiere de parte de ustedes mucha más actividad y proactividad, ¿cierto? Y de intuirse y de buscar ayuda, de cómo enfrentar esta situación. Es ir tomando van a haber cambios de rutina, y por su estructura obviamente estos cambios les va a afectar más. Y el digamos, sumar nuevas rutinas, hay que esperar que nuevamente se acomode a ese proceso de las nuevas rutinas. Entonces ahí hay que darle también un tiempo a él de que se va a demorar más que otro niño en adaptarse. Entonces un niño quizás 1 semana, 2 semanas le va a costar en un proceso de adaptación. En el caso de tu niño se va a alargar más. Y hay que tener como harta paciencia para entender que él está en proceso va a necesitar más tiempo y más apoyo para nuevamente salirse de la rutina anterior y adaptarse a la nueva rutina. Y la última pregunta, si se puede. Lo que pasa es que Nathaniel, en el colegio de lenguaje que él está, él el otro año no puede seguir por tener TEA. Porque ese colegio de lenguaje no están especializados para niños con autismo. Pero también, por otro lado, me están diciendo que lo coloque en un colegio con inclusión. Pero esa es mi duda, y ese es como el que muchas personas hemos pedido consejo con mi esposo, y es como mitad y mitad.
que meterlo al colegio de inclusión sería como, si bien va a recibir ayuda para que él avance, pero también no vamos a lograr que él dé el 100% de él. Y la otra mitad dice que no lo coloquemos en un colegio que no tenga inclusión y que lo lancemos prácticamente nomás y que en el camino vamos viendo. Y esa es en estos casos que es más conveniente para un niño con TEA. Mira, actualmente lo que está como el sistema educativo de ahora, está este nuevo sistema de inclusión que los colegios municipales tienen, este PIE, a donde hay como distintos profesionales con niños con necesidades educativas especiales. Entonces, te puede servir como de gran ayuda en el caso de tu hijo. Los colegios que no tienen PIE, aunque no tengan, también tienen, digamos, como la obligación de brindarte como el apoyo que él necesita. En cuanto a que los profesores puedan tener como las herramientas para abordar ciertas situaciones, más aún porque te van a pedir documentos todos los años para que tú tengas que entregar ahí las directrices que entrega el profesional, cómo poder apoyar el colegio. Ahora, lo ideal sería que si lo vas a entrar en un colegio que tenga integración, que tú averigües, si eres de Antofagasta, averigües qué colegio tiene mayor experiencia y mejores resultados en niños con TEA. Porque obviamente no todos van a tener el mismo nivel de experiencia y los mismos resultados. Y en el caso que sea tu idea de ponerlo en un colegio que no tenga PIE, sí obviamente tienes que averiguar si ellos tienen experiencia con niños con necesidades educativas especiales. Porque hay colegios que tienen, a pesar que no tienen PIE, tienen como algo más formal y saben cómo apoyarlo. Pero hay otros colegios que no, y realmente no tienen muchas estrategias. Entonces yo te recomiendo que antes indagues bien más que nada qué te ofrece cada colegio. Y si eso se adapta a las necesidades como que tiene tu hijo y lo que él requiera. Lo menos que el colegio tenga experiencia y los profesionales para abordar y para poder apoyarlo. Ok, muchas gracias. Ya. Tania, gracias por tu tiempo, pero antes quiero hacer una última pregunta. Mira, quisiera saber cuánto tiempo más los niños pueden soportar la cuarentena sin enloquecer o se estresar más a nosotros. ¿Cuánto tiempo pueden soportar? 40 días más. Antes que se desarrolle algún problema, dice usted. No, yo lo digo, por ejemplo, si pasamos 60 días más en cuarentena, ¿los niños tienen esa capacidad de soportar? Mire, primero, como esto es algo nuevo y llevamos, digamos, el país que lleva más tiempo de cuarentena, no se han podido hacer como estudios a largo plazo de las secuelas de las cuarentenas, ni en los niños ni en los adultos. ¿Por qué? Porque a lo más lleva el virus como 4 o 5 meses. Entonces los efectos se han visto como a corto plazo, ahora. No sabemos si esto va a generar algún tema en la generación de los niños que están viviendo esta situación. Esto lo vamos a ver años más, meses más. Ahora, en la práctica de que uno pudiera como sacar luces a partir como de otras situaciones, hay que pensar primero que los niños tienen un gran poder de adaptación. Si el niño en sí, por sus características, tiene estas herramientas para poder adaptarse a esta situación, y más aún si tiene un ambiente protector, tenga por seguro que puede aguantar harto tiempo. Es importante el rol de nosotros como papás. Como yo les decía, es obvio que van a aparecer ciertas situaciones, ciertos conflictos, y hay que aprender a lidiarlos. Pero los niños tienen una gran capacidad de adaptación, y más aún, si como padres generamos un ambiente protector, tenga por seguro que el niño no debería por qué desarrollar algo más grave. Es como esa película cuando hablan mucho de La vida es bella, cómo el papá logró frente a la situación tan terrible que estaban viviendo de que el niño saliera de esa realidad. Nosotros como papá
también podemos ayudar a nuestros hijos para que esta situación en ellos no genere como una huella. O sea, depende mucho de nosotros también. Ahí es donde es importante instruirnos y estudiar, pedir ayuda, pedir consejos si hay situaciones que no las puedo abordar. Gracias, Tania, por tu tiempo, por tu dedicación. Voy a pedir a la hermana Leslie que haga una breve oración de despedida y gracias a cada uno por participar. Y sí, por acá por el chat varios se despidieron, que ya tenían que irse, así que fue un agrado también haber compartido con ustedes. Gracias. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora te agradecemos, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas, pero muchas gracias, Señor, por esta profesional, Señor, que ha dedicado su tiempo, Señor, para poder darnos esta charla, Señor, para que nosotros podamos tomar estas herramientas, estos conocimientos, Señor, para adaptarlas a nuestros pequeños de la mejor manera, Señor. Te rogamos, Señor, que tú la bendigas, que tú la guardes, Señor, que tú sustentes todas sus necesidades económicas y también físicamente y emocionalmente. Te damos muchas gracias, Señor, por esta conexión, Señor, y te rogamos que tú bendigas a cada uno como Padre, Señor, para que podamos tener la sabiduría, Señor, para guiar a nuestros pequeños también en tu conocimiento. Te agradecemos y te adoramos a ti y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, bendiciones a todos. Bendiciones también a ustedes. Voy a guardar acá algunas cositas del chat antes que se pierda. Excelente todo. Un gusto de haber compartido con ustedes. Gracias. Cualquier cosa, cualquier duda que ustedes tengan, la hermana Claudina tiene mi número, mis datos, así que no teman, no se sientan como cohibidos si tienen alguna duda y necesitan conectarse. Ya. Buscaremos la instancia de hacer otra charla como esta. Bendiciones, que Dios les bendiga. Amén. Amén para ustedes. Bendiciones.